Bueno, en este video vamos a ver las bases de la citometría de flujo, que es una técnica ampliamente utilizada tanto en clínica como en investigación. Entonces, ¿qué es la citometría de flujo? La citometría de flujo evalúa las propiedades de refracción y dispersión lumínica, así como la fluorescencia propia o de algún tipo de marcador que posee una célula o partícula conforme ésta pasa a través de un rayo de luz. Entonces, ¿qué parámetros medimos en la citometría de flujo? Vamos a medir la difracción, la refracción y la fluorescencia. Y, por ejemplo, en el forward scatter vamos a medir la difracción de la luz y nos va a dar información en cuanto al tamaño celular. Y como vamos a ver en la diapositiva siguiente, es detectada en dirección frontal en relación al láser. Por otro lado, en el side scatter vamos a detectar la refracción y reflexión de la luz, y esto nos va a proporcionar información en cuanto a la granularidad celular, o sea, la complejidad interior de la célula, y es detectada en un ángulo de 90 grados en relación al láser. Y a su vez vamos a tener detectores que van a detectar la fluorescencia de las células. Entonces, viendo un esquema de un citómetro, vamos a tener que una suspensión celular va a pasar de a una única célula a través del láser. En dirección enfrente al láser se va a detectar la difracción de la luz, y eso nos va a dar idea del tamaño de la célula en el forward scatter. A 90 grados del láser se van a detectar la refracción y la reflexión de la luz, y nos va a dar idea de la complejidad celular en el side scatter, y a su vez va a tener diferentes detectores de fluorescencia para detectar la fluorescencia a distintas longitudes de onda. Esto a su vez está conectado a una computadora que va a permitir el procesamiento de los datos y el análisis. Entonces, vamos a ver cómo se trata una muestra y cómo se analizan los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos identificar en una suspensión celular células TCD4 y TCD8, podemos utilizar anticuerpos que están conjugados a fluoróforos, ¿sí? Anticuerpos contra CD8 conjugado a un fluoróforo, anticuerpos anti-CD3 conjugados a otro fluoróforo y anticuerpos anti-CD4 conjugados a otro fluoróforo. Entonces nosotros incubamos las células con estos anticuerpos, y entonces si se encuentran en la superficie de la célula las moléculas CD3, CD8 o CD4, los anticuerpos se van a unir y después nosotros vamos a poder detectar la fluorescencia de esos fluoróforos. Entonces en el ejemplo de la imagen es una célula TCD8, expresa CD3 y CD8. Entonces cuando incubamos con los anticuerpos que reconocen CD3 y CD8 se van a unir, y entonces después, pero no los que reconocen los que reconocen CD4. Entonces la suspensión celular se pasa por el citómetro. Cuando cada célula es interceptada por el láser, se va a obtener información que se recolecta en diferentes sensores. Dentro de esto, como dijimos, primeramente vamos a obtener información en lo cuanto es su morfología. Entonces, por el forward y el side scatter vamos a tener información en lo que es tamaño y granulosidad. Y entonces podemos identificar diferentes poblaciones celulares. Por ejemplo, los linfocitos, que son de pequeño tamaño y poco granulosos. Los monocitos, que son un poco más grandes y un poco más granulosos,
que los linfocitos, y los granulocitos, que son más grandes y más granulosos. Entonces, como dijimos, queríamos identificar linfocitos T, CD4 y CD8. Entonces, primeramente vamos a identificar por morfología cuáles podrían ser los linfocitos. Entonces dijimos que los linfocitos serían estos de acá, los monocitos serían esta población que se ve acá, y los granulocitos una población más grande y más compleja. Entonces seleccionamos los linfocitos, y dentro de lo que suponemos que son linfocitos vamos a ver la expresión de los diferentes marcadores que utilizamos. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen está viendo la expresión de CD3. Entonces, si los anticuerpos que reconocían CD3 y que estaban conjugados a un anticuerpo se unieron a esa célula va a florecer y entonces vamos a poder detectar la fluorescencia dada por los anticuerpos anti-CD3. Entonces, en esta imagen vemos que hay una población que no expresa CD3, que no tiene fluorescencia a la longitud de onda que florece el fluoróforo conjugado a CD3, y una población que sí expresa CD3, y esas serían los linfocitos T. Entonces, seleccionamos a los linfocitos T, y dentro de estos linfocitos T queremos ver cuáles son CD8 y cuáles son CD4. Para esto también vamos a ver la fluorescencia dada por los anticuerpos contra CD8 conjugados a un fluoróforo y contra CD4 conjugado a otro fluoróforo. Entonces, como se puede ver en esta imagen, tenemos aquí una población que no expresa ni CD8 ni CD4. Después tenemos una población que expresa CD8, pero no expresa CD4, ven que es negativa para CD4, y una población que expresa CD4, pero que no expresa CD8, ya que no tiene fluorescencia en la longitud de onda que florece el fluoróforo conjugado al CD8. Y entonces, de esa manera, utilizando combinaciones diferentes de anticuerpos, podemos identificar diferentes poblaciones celulares. En este ejemplo serían linfocitos T, CD8 y CD4, pero eso se puede realizar con cualquier tipo celular. Entonces, además de ese tipo de imágenes que se llaman dot plots, nosotros también podemos obtener gráficos de histogramas en donde vamos a ver el nivel de expresión de las moléculas por una célula. Entonces, estos son ejemplos de histogramas obtenidos por citometría de flujo, en donde vemos, por ejemplo, en el caso del PD1, el nivel de expresión de PD1 en células de diferentes pacientes. Por ejemplo, en la curva negra es en células TCD8 de pacientes normales, y en las otras curvas en células TCD8 de pacientes con diferentes patologías, por ejemplo con carcinoma hepatocelular. Entonces, cuanto más moléculas de PD1 exprese una célula, más anticuerpos se van a unir a esa célula, y por lo tanto la intensidad media de fluorescencia va a ser mayor, y por lo tanto la curva va a estar más corrida hacia el lado de la derecha. Es el ejemplo de la línea roja que expresa cada célula de cada linfocito TCD8 de un paciente con carcinoma hepatocelular, expresa mayores niveles de PD1
que las células TCD8 de pacientes, de personas normales. Entonces, la curva está corrida hacia la derecha, lo que muestra un mayor nivel de expresión de PD1. ¿Sí? Entonces, además de ver si una célula expresa o no una molécula, también podemos ver el nivel de expresión de esa molécula por las células. Además, por citometría de flujo también podemos separar células de nuestro interés. Por ejemplo, si quisiéramos separar las células TCD8 de las células TCD4 a partir de una suspensión celular, por ejemplo, de sangre periférica, marcando con anticuerpos, eso nosotros vamos a poder identificar, como les mostré recién, las células TCD8 de las TCD4, y entonces le damos la orden al citómetro, que es un citómetro especial, a que cargue de forma diferencial gotitas que contienen cada una de esas células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá las células verdes las carga negativamente y las células azules las carga positivamente. Entonces, cuando se aplica un campo magnético, las células verdes que están cargadas negativamente van a ir hacia el polo positivo, y entonces si nosotros ponemos un tubo ahí, logramos recuperar todas las células verdes, y en cambio si ponemos un tubo hacia el polo negativo, vamos a recuperar todas las células que se cargaron positivamente, o sea, las células azules. Entonces, de esta forma podemos separar células de manera específica. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la citometría de flujo? Como dije, tiene múltiples aplicaciones tanto en investigación como en clínica. Se puede utilizar para identificar, caracterizar y separar poblaciones celulares, para cuantificar específicamente células, para analizar funciones celulares como la proliferación, la fagocitosis y la apoptosis, y también para conocer la cantidad de ARN o ADN que posee una célula, entre otras aplicaciones. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.